Hola, ¿cómo estás? Te habla Ricarte Cortés. Estamos acá desde el muro de Catholic Go en Facebook, en tu programa Háblame en Cristiano. Claro, o sea, y además en cristiano con amor. Bueno, hoy día vamos a tocar un tema que yo creo que, del cual tengo alguna experiencia. Se llama la crisis de la edad adulta. Conversaba acá con nuestro productor Carlos, le decía, oye Carlos, ¿cómo es eso de la edad adulta? Porque yo creo que será a los 50. Me dice, no, debe ser a los 40. Bueno, yo creo que antes era a los 30. Y me dice, no, a los 40. Lo que pasa es que entre él y yo hay una pequeña diferencia de unas décadas. Y definitivamente con las décadas y con el tiempo también estos límites que de cuando hablamos de esta crisis de la edad media, de la mediana edad de la vida, también han ido cambiando en cuanto a la expectativa, ¿no? Yo alguna vez les he conversado, cuando yo comencé a estudiar medicina ya hace varios años, me acuerdo haber estado entrevistando a un señor muy mayor, con sus canas, muy acabado, y yo le decía, caramba, usted qué bien se conserva. Y le pregunto, ¿qué edad tiene usted, señor? Yo pues esperaba que me dijera 78, 80, 82, una persona mayor. Me dijo, tengo 47 años. ¡Ay! Entonces a mí como que me remeció un poco. Claro, cuando yo comencé a revisar luego las curvas demográficas de nuestro país, las expectativas de vida, pues estas han ido evolucionando, ¿no? Evolucionando, digamos, avanzando más que evolucionando en el tiempo. Y hoy, cuando hablamos de una expectativa de vida, pensaba, por ejemplo, para la gente de mi generación o alrededores, pensar en una vida a futuro, llegar a los más de 90 o más de 100 años, no es tan jalado los pelos, no es tan poco probable, ¿no? El avance de la medicina, los temas preventivos, así como hay un desgaste, por otro lado también hay una oferta cada vez mayor para aquellos que cuenten con la posibilidad o con las cuestiones preventivas para poder llegar un poquito más lejos que lo que solía pasar, ¿no? Bueno, y entonces también, por lo tanto, la mitad, si antes era 30, pues ahora subió a 40, luego se irá a 50 años y así. Pero esta crisis de la edad adulta también me suscitaba algo que nos generó cierta risa, porque decía, la crisis, como si fuera una crisis, o sea, a lo largo de toda la vida, el ser humano, toda la vida, pasa de crisis en crisis. Nuestra vida es como si fuera una escalerita. Bueno, es un escalerón, en el que cada tiempo hay un peldaño que ascender. Ese tránsito, ese contrapaso, contrapaso entre que paso de un peldaño al otro peldaño es lo que se conoce como crisis, ¿ya? O sea, esto es que meternos en la cabeza, lo vamos a escuchar 10 veces, 10 veces lo vamos a olvidar, por eso es que es bueno repetirlo. Sí, las crisis no son más que estos eventos que además son esperados en la vida de todo ser humano, que hacen que uno pase de un estado a un nuevo estado. Es un tránsito, es una evolución hacia una nueva situación. Esta crisis puede ser provocada por un agente inesperado, algo repentino, una enfermedad, un caos financiero, la llegada de un nuevo individuo a nuestras vidas, qué sé yo, cualquiera de estas situaciones, problemas de pareja muy intensos, o simplemente son parte del desarrollo evolutivo de la persona. Es decir, eso es lo que se llaman crisis de desarrollo. Es decir, cada cierto tiempo vamos dando un salto. Estos saltos ocurren a lo largo de toda nuestra vida. Estos saltos en la escalera, el ir pasando de un escalón a otro escalón. Algunos se tardan más en llegar al tercer o cuarto escalón, otros se tardan menos, y en verdad eso no tiene nada que ver con el tiempo, bien tiene que ver más que todo con la actitud que tenemos frente a ello. Y por lo tanto, ya que estamos en este tema de las crisis, habría pues que saber bien cómo manejarlas y cómo hacer para enfrentar estas crisis, cuál sería lo ideal y cuál sería la postura ideal frente a ellas, sobre todo cuando hablamos de gente adulta o cuando hablamos de gente en la mitad de la vida. ¿Qué te parece lo que te cuento? ¿Cómo lo ves? ¿Conoces a alguien? Tal vez tú estás atravesando por esto o has pasado ya por esto. Tal vez tu padre, tal vez tu hermano, tu madre, alguien que veas que está en un momento particular en que las cosas están como moviéndose. ¿Lo has visto tomar actitudes diferentes a las convenciones? Coméntame, escríbeme ahí en el muro, ponme qué cosa es lo que qué piensas, qué te parece, o pregúntame si tienes alguna duda al respecto en relación con lo que te voy a ir conversando, ¿no? Ya desde ahora voy saludando a Mili Antón y a
Jan Ceballos, que están ahí en el muro. Muchas gracias por estar con nosotros. Coméntenos, pregúntenos, eso es lo que me interesa, poder iniciar el diálogo a través de este programa. Bueno, ya pues, estamos frente a las posibilidades de crisis, y crisis que van a haber todo el tiempo, y particularmente en la mitad de la vida. Generalmente estas crisis vienen con, obviamente, situaciones de tensión, porque pasar de un sitio a otro siempre genera o expectativa o amenaza. O sea, de lo que yo ya estaba confortado, ya estaba acomodado, de pronto siento que algo se está cambiando y se viene algo nuevo, que puede ser, desde mi perspectiva, algo muy interesante, muy lindo, o no, también me puede ser amenazante, tengo temor a perder lo que ya tengo. Cualquiera de estas dos posibilidades en mi cabeza, o las dos, que generalmente es lo que ocurre, va a generar en mí una respuesta de estrés, una respuesta natural, fisiológica de estrés, que me va a poner en atención. Por eso no es usual que en estos momentos particulares, de acuerdo a cómo manejamos la circunstancia, cuando se posterga mucho tiempo estos tránsitos, pues la gente se agota y termina cayendo en procesos, en periodos de irritabilidad o de angustia permanente, o en procesos depresivos que son en simultáneo a veces con los grados de ansiedad que van acompañados de cierto nivel de frustración, de desazón, de incomodidad que uno no sabe bien cómo abordar. ¿Ya? O sea, vayamos quedando. Esto tiene en común para cualquier crisis, pero particularmente en la mitad de la vida, y es una cuestión de sentido común si te pones a pensar, nos paramos en un momento de nuestra historia en el que probablemente hace algunos años teníamos una idea de qué es lo que quería que nos pasara. Una de las primeras crisis que tenemos recuerdo es la de la adolescencia, ¿ya? En esa adolescencia por primera vez nos comenzamos a proyectar hacia el futuro. No había mucha cosecha, la cosecha tenía que ver con lo que habían hecho otros. Ahora, en esta nueva adolescencia, segunda o tercera adolescencia, algunos dicen a los 33, otros a los 50, otros a los 40, en esta segunda nueva mirada frente a lo que está ocurriendo, ya no solamente estamos concentrados en el futuro, sino particularmente como que hay un equilibrio también entre una mirada hacia lo que venimos haciendo, pero ya no solo lo que han hecho los demás, sino y sobre todo lo que nosotros hemos hecho. Comenzamos a remirar un poco hasta dónde hemos avanzado en estos sueños. En algún momento nos hacemos un alto y comenzamos a pensar en las cosas que esperábamos. Y aquí pueden pasar dos cosas que hay que tomar muy en cuenta. La primera es que, y es la razonable y es la usual, es que probablemente muchos de los sueños que nos habíamos propuesto todavía estén en ruta, todavía estén en camino. Algunos estaremos encaminados, otros están lejanos. De acuerdo a cómo vaya eso, pues nos irá generando cierta sensación de expectativa o de frustración, como venimos comentando. Y la otra posibilidad, que es una posibilidad de miedo, y créanme que ese miedo, y esto es bien peculiar y me encanta y me gusta mucho poderlo conversar si por ahí me escucha gente un poco más joven, es que de pronto los propósitos que nos habíamos planteado en la vida ya los hayamos alcanzado. Porque no hay nada más terrible que te pase a la mitad de la vida. Es que ya haber llegado a esos propósitos. Porque si ya llegué a los propósitos, entonces ahora ¿qué me viene? Es más, si eran mis sueños, los grandes sueños, los únicos que me importaba. Y ahí hay el riesgo también nuevamente en este cambio de que de pronto yo diga, bueno, pues ya llegué todo, entonces ahora solamente me dedico a cosechar. Y comienzo a decaer lejos de lo que venía haciendo. Comienzo a dejar pasar, bajo la guardia. De pronto me dejo llevar por lo que se supone ya por la ola de lo que vengo haciendo. Y en poco tiempo me voy a sorprender que he dejado pasar absurdamente oportunidad de seguir viviendo, empujando hacia un destino que como yo ya lo conseguí, pues ya para qué sigo luchando. Esto pasa y pasa con mucha frecuencia. También, y todo esto lo estoy graficando porque al final realmente todo este grupo de actitudes van a estar respondidas de una sola forma, puede pasarnos que de pronto toda esa cosa que habíamos construido todos estos años, de pronto a partir de un excelente trabajo, de lo bien que me llevaba con mi esposa, o aparentemente todo marchaba recontra bien con mis hijos, llega un tal momento en que ya pues los hijos o se comienzan a ir o comienzan a tener problemas duros porque las cosas no le están funcionando a ellos, o tal vez el matrimonio que no hemos sabido conservar o cuidar adecuadamente porque hemos estado dedicados muy al tema productivo o económico, también se comienza a tambalear y de pronto nos vemos en una situación que parece que todo lo que hemos hecho en los últimos 30, 40, 50 años se comienza a decaer y a desmoronar. De pronto pierdo el trabajo, se acabó el trabajo, crisis en la empresa, crisis conmigo, crisis en el país, lo que sea, y se cae. 45 años, 40, 45, 50 años, se me cayó todo. Mi esposa me quiere dejar o se va a ir, o yo mismo encontré algo diferente y me quiero ir.
de pronto todo lo que tenía se me desmorona. Y entonces aquellas cosas que me hacían sentir pleno, con control, con poder, etcétera, etcétera, se me caen delante. Y aquí aparece algo que va a ser común a todas las otras situaciones, y quiero que me escuches, porque esto no importa qué edad tengas en la vida. De pronto comienzo a descubrir, la metáfora que tengo en mi cabeza siempre es la siguiente, ¿ya? Imagínate que yo tenía mi vida, era como una sala. Y en la sala, en algunos espacios, yo había descubierto que habían como huecos, y huecos profundos, más o menos. Particularmente algún hueco muy, muy grande, que era muy feo tenerlo ahí, y por último demandaba un esfuerzo que yo ya había cansado, no sabía cómo atenderlo o satisfacerlo. Y ¿sabes qué hizo? Me compré una alfombra persa, grandota, linda, preciosa, y la puse encima. Mi trabajo, mi imagen, mi plata, mi poder, mi control, lo que sea que tenía. Y de pronto, claro, esa es mi alfombra persa. Y el hueco, no hay problema con el hueco. Pero de pronto alguien descubrí que la alfombra se me había malogrado, me la sacaron de pronto, me la robaron. ¿Y qué cosa crees que descubrí en mi sala? Un huecazo. Y ese huecazo estaba ahí y estaba ahí hace tiempo. Sino que yo no lo veía porque justamente, ¿qué cosa lo intentaba tapar? No rellenar, tapar eran todas estas cosas con las que había yo jugado como propósitos de mi vida. Cuando en realidad me había olvidado que no eran propósitos, sino solamente mecanismos, estrategias, metas parciales para alcanzar el verdadero gran propósito que en el fondo todos los que hemos comentado en estos estilos de formas de vivir, y creo que tú y yo y todos los que estamos acá compartimos, que esta ansia de plenitud, esta ansia de felicidad, que por lo menos en este momento particular de la crisis se convierte en sumamente esquivo. Entonces te decía yo, descubrimos este hueco, tanto aquel que tuvo como taparlo en algún momento, tanto aquel que creyó que ya estaba completamente lleno, que en verdad había una carencia de muchas cosas, que en verdad fueran mucho más que efímeras, cosas que de pronto descubrí que yo pensé que eran las que me daban valor, y si eso fuera así, me perturba, porque si el valor que tengo está sustentado sobre algo tan frugal, entonces, caray, eso sí me pone en problemas. Y cuando no tengo respuesta, cuando no me atrevo a mirar bien ese hueco, cuando quiero volverlo a tapar, también es una época muy peligrosa para tanto damas como varones caer en el tema de los trastornos, por ejemplo, increíblemente, mira, escúchame, de la alimentación. Muchas mujeres y también muchos hombres hoy por hoy comienzan a caer en el tema de la ortorexia, de la anorexia, incluso hasta de la bulimia, porque quieren recuperar un poco el control que ya no tienen como lo solían tener. Esa sensación casi como de droga, en el que el control o el poder me devolvía cierta estabilidad, cierta tranquilidad, porque me hacía no mirar el huecazo que tenía en mi alma. Cuando no lo tengo, entonces caigo, por ejemplo, en temas que tienen que ver con la preocupación excesiva por el tema físico, por la comida, etcétera, etcétera. El otro tema es que de pronto el consumo de alcohol, que siempre fue alto, de pronto comienza a incorporarse y a hacerme más consuetudinario. Y de pronto comienzo a caer en temas de abuso y si no en alcoholismo. Hoy por hoy también, obviamente, en este flagelo hoy por hoy, hace muchos años, en el tema de las drogas. También comienzo a poner en duda estos principios básicos de mis temas de moral y de soporte que tenían que ver con mi mirada, por ejemplo, a lo que significaba el matrimonio. También comienzo a mirar con dudas si, por ejemplo, la lealtad a la empresa o la lealtad a mi trabajo, el tema ya comenzamos a caer cada vez más profunda en esta duda de lo que soportaba desde ese momento en mi vida. De pronto, como en cualquier frustración, comienzo a sacar toda esta cosa que me tengo adentro, llevo hacia afuera, tal vez hacia Dios incluso, hacia el tercero que tengo al frente, hacia mis hijos, hacia mi esposa y obviamente hacia mí mismo. Y comienzo a buscar nuevos mecanismos de evasión para liberarme de este dolor que me está torturando en esta particular etapa. Obviamente comprenderán que esto que les cuento es algo que cada uno pasará con las peculiaridades de cada existencia y con los temperamentos que cada uno tenga. Para algunos será muy notorio, para otros pasará desapercibido. Yo no me doy cuenta, Ricardo, de qué hablas. Otros dirán, sí, exactamente. Otros no, mucho más grave todavía. Variamos, somos de una gama muy amplia, pero en resumen o en conjunto de lo que se trata en esta etapa en particular es de ver cómo hemos ido llenando, y créeme que aquí se resume todo, ese hueco que tenemos en el alma.
y que solo puede ser llenado con una esencia que no puede ser replicada por ninguna otra cosa. Que llámala como tú quieras, pero ese agujero en tu alma grandote, que sea que porque te pusiste propósito de tener $1.000.000, o tener mi doctorado o mi PhD, o tener 30 años de casado, o lo que sea que tengas en tu cabeza, se llama amor. Créeme, finalmente, en toda esta vuelta enorme, me puedo sentar contigo horas de sesión. Vamos a ver cómo se ha llenado este agujero que gracias a Dios existe, que de lo único que puede ser lleno es de amor. Amor al que tienes al frente, amor a ti mismo, obvio amor del proveedor de amor que es Dios, pero de la única manera que puede ser lleno ese espacio es de esa sustancia, y que yo tosudamente, tercamente me he pasado años de mi vida tratando de rellenar con poder, con control, con fama, con dinero, con cuanto se me ponía enfrente, o simplemente tratando de pasar ese dolor, esa angustia, con mecanismos de evasión a través del hedonismo, a través de la violencia. Hedonismo me refiero al placer sexual, de repente a las sacadas de vuelta, de repente a la deslealtad, lo que sea que haya estado yo haciendo en mi vida. Mira, te estoy dando algo que es como algo así como una especie de llave maestra. Tú me vas a buscar a los 45, a los 40, a los 50 años porque tienes el problema con matrimonial. Me vas a buscar porque no sabes qué hacer con tu trabajo. No sabes si te vas a retirar. No sabes que ya estás harto de lo que vienes haciendo. Que de pronto ya no sabes si quieres ser médico o quieres ser escultor. X. Pero lo que sí te digo, que esa angustia revísala. Porque esa frustración que vas sintiendo no es nada más que el recordatorio de que hay un agujero en el corazón, en el fondo, en el meollo de tu alma, que lo que está demandando que se termine de completar es no solo el amor que eres capaz de entregar, de recibir, sino y sobre todo el amor que eres de entregar. Pero si yo, Ricardo, le he dado amor a todos, yo he trabajado día por día, todos mis días solo para entregarle esto a mis hijos, y hoy no están. Hoy ya no los conozco, hoy no los veo, es más, ni siquiera me respetan, porque cuando hablo ni me escuchan, y si me escuchan están con el celular, si es que están, de paso, y si es que los veo. Ahora que quiero regresar me miran como diciendo, bueno, ¿y ahora para qué vienes? Porque no estuviste en los últimos 17 o 20 años de mi vida. Sí, son preguntas que de pronto comienzan a saltarnos, son situaciones que comenzamos a vivir, y aparece dentro de todo esto una que es muy típica también de los matrimonios adultos que estamos llamando, que son los matrimonios que de pronto enfrentan esta crisis peculiar de cualquier evolución que suena a novela mexicana de hace unos 30 años justamente, que se llama la del nido vacío. Porque allí comienza que ya no solamente eres otra vez papá, ya no eres la mamá que solía ser, ahora tienes que volver a voltear la mirada hacia tu compañero, hacia tu esposa, hacia tu esposo. Una de las peculiaridades de las familias de hoy con la gente joven es que cada vez hay menos nietos a esta edad, así que hay más tiempo todavía para que puedas mirar a tu compañero, al que tienes al lado. Lulú Yuri Mora, ¿no? Nos dice, doctor, ¿qué hacer frente a esos huecos? Es cierto, en mi caso aumentó excesivamente de peso. Así es, mira, Lulú, te agradezco mucho. Esta ansia por completar ese vacío muchas veces se ve intentada, parece absurdo, pero créeme que se hace y lo hacemos muchos, ¿ah? En nutrirnos, en comer, no nutrirnos, alimentarnos, y de pronto comienza a haber un aumento de peso considerable que no solamente tiene que ver, sí, y también con una redistribución grasa por el tema hormonal, por el tema de los cambios que tienen en el caso de las damas, con el tema de la menstruación, sino que en verdad hay una ansia por satisfacer este apetito, este hambre que parece desmedido, pero no es más que estamos confundiendo el elemento que quiero que nos llene. O sea, yo como por la boca para satisfacer aparentemente una necesidad de apetito de alimento, pero en verdad estoy tratando, es una metáfora que estoy con una carencia muy profunda, que va mucho más allá de todo mi abdomen, y que lo que está necesitando fundamentalmente es esa sensación de que cada vez estoy más capaz de amar y de ser amado. Y cuando hablo de amor, no estoy hablando de la perspectiva, como cuántas veces hemos hablado, de este amor de maripositas en el estómago, o que tiene que ver con
ondulaciones también neurohumorales que tienen que ver con esta fijación en determinado cual individuo de tipo romántica o erótica. No estoy hablando solamente de este amor que habla de querer o de querer poseer no. Estoy hablando de ese amor que tiene que ver con entrega, que tiene que ver con acercarme más hacia la plenitud, que tiene que ver con compromiso, con esa sensación de que incluso en el dolor, incluso en la entrega, hay esa satisfacción de que estoy completándome en este esfuerzo de terminar de ser el hombre al cual aspiro, o la mujer a la cual aspiro. ¿Me sigues? Lulú, ese hueco está diseñado exclusivamente para que el tipo de elemento que lo nutra y lo llene es amor. Y entonces, ¿qué quiere decir, doctor? Pero yo pensé que sí tenía amor, que no amaba. Yo no te digo que no, pero probablemente tu capacidad de entrega y tu capacidad de poder acoger ese amor y entregarlo está siendo de repente, digamos, tomada. ¿Sabes por qué cosas? Por cosas como el temor, como el orgullo, como la fantasía de que todo esto era posible porque dependía de mí y que yo me lo merecía, incluso el amor. Mira, en estos momentos particulares de la edad adulta no es mejor momento para más bien percatarte de cuán absurdo es uno cuando cree que lo que obtiene depende básicamente solo y exclusivamente de tu propio esfuerzo. Es más bien este momento en particular cuando una dosis de humildad nos es muy necesaria. Es particularmente en este momento cuando tenemos que pensar que a nosotros nos aman gratuitamente, que ese amor que viene del proveedor de amor que es Dios hacia nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos, quien sea, nos llega a nosotros siempre y cuando estemos en la disposición de poderlo recibir. Y que cuando nos sentimos satisfechos es como si tuviéramos un balón gástrico, algo que nos está repletando ahí, pero que no permite que se llene de lo que en verdad necesito, que es amor. Y no estas superficialidades, este materialismo que simplemente termina por dejarme vacío finalmente, porque como es efímero, es como imagínate que yo me llenara con un montón de cosas que van a desaparecer de mi abdomen, me llenan, pero luego se van a ir y otra vez queda el hueco. Y Ricardo, y por más que como no me basta. Bueno, mira, a mí me ha parecido un tema que me hace reflexionar incluso a mí mismo, como siempre que hablamos de estos temas aquí, pero sobre todo que espero a ti, no sé en qué momento de tu etapa de la vida estés, pero que sobre todo no pierdas de vista que cualquier esfuerzo, tu $1.000.000, tu trabajo social, tu entrega profesional o académica, tus logros o laudos académicos, o simplemente los hijos o las situaciones de beneficio que encuentres en tu desarrollo familiar, en todo momento no pierdas de vista que mientras estos sean solamente instrumentos, herramientas, que estás consciente que son totalmente pasajeras y que están allí para que las emplees maduramente, para que te ayuden a alcanzar ese bien mayor que es el amor, bienvenido sea. El problema es que nos confundimos y finalmente lo que quiere es solo eso. Y lo peor que nos puede pasar es que lo consigamos, porque si nos quedamos ahí, después de qué más sigue, ¿qué? ¿Esperar la muerte y gastárnoslo todo? ¿O esperar a que se acabe para recién comenzar a volver a producir? Bueno, te dejo con esas preguntas, espero que te hayan servido para algo. Hoy conversamos sobre este tema, el próximo martes tenemos otro tema también muy interesante para seguir dialogando. Si quieres alguna otra consulta, déjala ahí, escríbela si lo vuelves a ver o si lo ves en otro momento. La próxima semana, pasen la voz, orientación vocacional. El tema, porque vivimos en un mundo que nos jalonea, que tal universidad, que esta universidad. Oye, antes era medicina, abogacía, ahora tengo como 100 ingenierías nomás, y algunas que son con colegiatura y otras sin colegiatura. Arquitecturas, más de una. A ver, cuéntame cómo es eso, cómo hago ahora para decidir. Orientación vocacional el próximo martes. Que Dios nos bendiga. Este fue Háblame en Cristiano desde tu muro del Facebook Catholic Go. Ricardo Cortés, nos vemos la próxima semana.